Viajar al extranjero es maravilloso y es algo increíble que yo todo lo recomiendo a todo el mundo, que es una experiencia que te sana y te hace crecer y te hace convertirte en conocerte más a ti mismo, sobre todo porque descubres quién eres realmente y de todo lo que eres capaz. Y eso es lo bonito, la verdad, eso es lo que realmente tiene valor, ¿no? Pero hay una parte de vivir en el extranjero que no todo el mundo cuenta y que creo que es importante también comentarlo, porque no todo es tan bonito como parece, no todos los logros se consiguen a la primera, no todo es tan maravilloso como se puede ver en las redes sociales. Y realmente me gustaría hacer este vídeo contando la cara B también de vivir en el extranjero, que tiene su lado diferente, tiene sus handicaps. Y para mí algo que me impactó muchísimo creo que fue la visa. La visa realmente te condiciona mucho. A nivel laboral te condiciona muchísimo porque yo iba con mis expectativas de laborales versus la realidad. Fue algo bastante diferente. Yo en mi caso, yo quería hacer un crecimiento profesional grande allí en Australia y realmente supuso algo difícil porque no sabía que la visa te condicionaba tanto. Mi visa era temporal, te preguntaban qué tipo de visa y claro, al ver que tienes una visa temporal, pues obviamente como empresa no vas a contratar a alguien que es temporal y que no sabes qué luego le va a pasar, menos si es estudiantes o work and holiday, que es la visa que yo tenía. Entonces, claro, los puestos allí primero los tienen que cubrir un australiano. Si un australiano los cubre, ya cogen al resto. Entonces, claro, entre la visa y eso, pues para mí me supuso algo bastante difícil y un choque, porque yo pensaba que iba a ser más fácil, puesto que venía de vivir en el extranjero, en Londres, que era fácil porque no había visas, claro, en ese momento. Entonces, yo pensaba que en Australia había visas, pero que no era algo tan importante, tanto de peso. Y sí que lo fue. Entonces, yo creo que la visa te limita mucho y te permite trabajar, porque yo tuve que trabajar de camarera y trabajar en tiendas, que muy guay, que me encantó, pero realmente a lo mejor no era lo que yo quería y yo no era con la intención con la que yo me fui allí, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende y sí es verdad que esto yo lo veo como algo que tienes que saber antes de ir y que tienes que saber que vas a empezar de cero y que te va a tocar trabajar de cosas que a lo mejor tú en tu país nunca harías, que te van a pagar bien, sí, que con ese dinero luego vas a poder viajar a sitios guays también, pero bueno, tienes que saber bueno, que te va a tocar ser un inmigrante y da igual del país que vengas, vas a tener que empezar de cero, sí o sí. Otra de las cosas que a mí me pareció muy difícil o que, bueno, que no son... Es bueno el hecho de que eres un inmigrante, que tienes que empezar desde cero. De la visa, como que me sentía que quería estar allí, pero a la vez era en plan, trabajar, o sea, el hecho de querer evolucionar implica tener otro tipo de visa en el cual tengo que emplear más tiempo, en el cual, claro, Australia está muy lejos y lo cual implicaba pues no ver tanto a mi familia o no poder venir a mi país de origen y tener que emplear más tiempo allí. Y claro, eso era un ronroneo que tenía dentro que bueno, que al final pues en ciertas ocasiones pues, no sabía cómo gestionar esa parte, ¿no? Otra cosa importante que a mí me llamó muchísimo la atención porque yo venía ya con una base sólida bastante importante y es el tema del inglés. O sea, el inglés australiano es súper difícil de entender. ¿Por qué? Porque ellos hablan en slang, hablan acortando las palabras, hablan súper deprisa y hablan de una manera muy diferente a lo que es el inglés británico que yo aprendí en Londres. O sea, y para mí fue algo increíble de decir, no me puedo creer que ya me he tirado en Inglaterra 4 años y yo escucho a esta gente y no les entiendo una mierda lo que me dicen. El inglés australiano, tela marinera. O sea, yo te recomiendo que si vas allí, que te acostumbres el oído a escucharlo, sobre todo, a escuchar el acento, a escuchar lo que dicen, porque si no tienes una base lo pasas putas, ¿eh? Lo pasas difícil porque te va a tocar pues, al principio trabajar de cosas
muy básicas en el que no tengas que hablar mucho, ¿sabes? Porque el inglés australiano es muy difícil. Para mí fue muy difícil. O sea, yo al final ya me hice porque yo estuve en entornos súper australianos, encima eran adolescentes la mayoría y yo realmente tengo situaciones cómicas porque decirte hablarme y de no entender absolutamente nada y de tener que reírme porque decir, no sé qué coño me estás contando. El acento australiano no es como el acento británico. A ver, también en Inglaterra depende de dónde vayas, ¿no? Pero por ejemplo en Londres, que es donde yo vi, alguien que aprende español se va primero a México y luego se va con todo el cariño del mundo, al sur de Andalucía, que allí tiene un español, pues que es un poquito como que acortan las palabras, pronuncian un poco diferente respecto al centro, por ejemplo, con todo el cariño del mundo. Que si yo vengo a aprender español, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces sí que es verdad que, que si quieres irte a Australia, ponte con el inglés a tope. Otra de las cosas que a mí me pasó es que como literalmente Australia está en la otra parte del mundo, sientes un poco esa lejanía, ¿no? Con tus raíces, con tus... de un poco donde tú eres, ¿no? Y realmente, aunque tengas amigos, aunque tengas colegas, aunque te estés disfrutando bien y lo estés pasando bien, la sensación de que estás lejos se nota mucho. Y si tienes un día malo, aguántate, o sea, prepárate porque uf, es difícil, es difícil. Porque, claro, no puedes irte, a no ser que sea algo urgente. No puedes tener ese momento de, ostras, voy a ver a la familia un momento y me vengo y recargo pilas. No, no puedes hacer eso. Ir para allá implica tener que organizar un viaje en el que tienes que organizarlo con tiempo, con meses. Entonces, claro, si tienes un momento de que necesitas cariño, necesitas tal, pues irte a Australia es un handicap heavy, es un handicap bastante grande. Y eso hubo momentos que yo, por ejemplo, me tocó vivir el COVID y te puedo asegurar que fue difícil, muy, muy, muy difícil. Y bueno, pero pues eso, que sientes que estás muy lejos de todo, sientes que te pierdes cosas, sientes que vas a otro ritmo, que tú vas a un ritmo muy diferente con respecto a lo que tú ya conocías, que quizá te estés quedando atrás, atrás entre comillas, ¿no? Que te estés perdiendo cosas y luego ya esas conexiones que tenías con la gente pues ya no van a ser iguales. Eh, si decides volver, pues volver a casa es diferente, pero bueno, esto ya lo comentaré, esto da para otro vídeo. Otro tema que también me gustaría hablar es el tema económico. A pesar de que tú en Australia puedas ganar mucho dinero y puedas permitirte muchas cosas una vez que trabajes allí, una vez que ya se ha establecido allí y pues sí, puedes ganar mucho dinero, pero el ir allí, el pagarte la renta y todo, te tienes que tener dinero ahorrado porque Australia es cara, Australia te piden mucho más requisitos, por ejemplo, en el alquiler de una casa, la comida es cara, te puede llevar tiempo encontrar trabajo, no quiere decir que puedes tener la suerte de que puedes encontrarlo a la semana, al día, porque es muy fácil encontrarlo, pero hay gente que le cuesta más, ¿no? Y luego otra de las cosas que tiene Australia es que a lo mejor no tienes tantas horas como para poder cubrir al principio todos tus gastos. Entonces, sí es verdad que a nivel económico tienes que ir con un buen colchoncito por si te pasa algo, por si tienes... Y Australia de primera no es barata, para nada, para nada, para nada. Entonces yo, si te estás planteando ir, te recomiendo que vayas con un buen colchoncito, porque el dinero se va rápido, 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 que lo recuperas, ¿eh? Pero te va a llevar un tiempo también. Allí, a nivel laboral, hay una cosa que se llama los casual. Entonces, sobre todo en hospitality, en hostelería y en tiendas y en otro tipo de cosas, tú trabajas por horas, no por contrato. Que también existe esa opción, pero no es tan común. Entonces, lo más común es que tú trabajes por horas, te paguen por horas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay semanas que te pueden dar 20 horas, 30 horas, 15 horas y lo más común es que tengas varios trabajos para poder cubrir todos tus gastos y todo y puedes ahorrar.
porque con un solo trabajo yo no tenía un solo trabajo, yo tenía dos o tres más y con eso pues yo podía permitirme llegar bien. Pero claro, te tienes que cuadrar y es algo bastante común de que tú tengas que tener varios trabajos, los que te permitan, pues a lo mejor si trabajas por la tarde, pues trabajar por la mañana, porque depende, porque va un poco a demanda, ¿sabes? Va un poco a si hay trabajo, pues te dan más horas, si no hay trabajo, pues te dan menos horas. Y eso, pues claro, por eso te digo el punto anterior, que tienes que llevar dinero, porque tienes que llevar ahorros, porque esto puedes tener semanas en las que a lo mejor trabajas en un evento, dan lluvias y se cancela el evento y ya no tienes trabajo, que a mí me ha pasado, ¿sabes? Entonces esa semana pues ya tienes menos dinero y tú cobras por semana, pero claro, también cobras por semana, todo va por semanas, ¿sabes? Entonces tienes que tener ese clic, ¿no? Que a mí me encantaba, la verdad, que yo lo prefiero cobrar por semanas y vivir por semanas, pero tienes que ir con un buen colchón por si te pasa algo, por si acaso, por si no encuentras trabajo a la primera, por si el trabajo que encuentras te dan 15 horas, 20 horas, también si eres estudiante, tú no puedes trabajar más de 20 horas a la semana. O sea, es decir, mm, puedes trabajar una vez tengas vacaciones, pero si no, solamente puedes trabajar 20 horas a la semana. Está guay, pues genera mucho dinero, pero tienes que tener en cuenta estas variedades y estas cosas, que no todo es tan maravilloso como te lo pueden contar. Y por eso hago este vídeo, porque a mí me hubiera encantado que alguien me lo haya dicho todas estas cosas antes de ir, la verdad. A ver, irte al extranjero es un acto maravilloso, pero tiene su cara B. Y su cara B es que no es fácil, en los comienzos nunca son fáciles, hay muchas adversidades, sobre todo si vas a un país donde no es tu idioma, tienes que aprender otro idioma, otras costumbres, otra forma de hablar, otra forma de comunicarte, otra forma de hacer las cosas. No son fáciles, es complicado, Australia es complicada y yo como española no deja de ser un lugar en el que está muy lejos, que es otro hemisferio, otro continente, en el que hace las cosas de otra manera y tienes que aprender a adaptarte a ellas y aprender a hacer las cosas como es el país, porque no deja de ser un inmigrante más. Pero bueno, creo que te ofrece muchas cosas buenas, pero también si sabes un poco a lo que te enfrentas, porque el ir hasta allí ya es un reto bastante grande porque está muy lejos y las dificultades también son igual de grandes, ¿no? Entonces, si vas un poco preparado a lo que te puedas enfrentar, si sabes un poco cómo son un poco las dificultades, pues creo que si mentalmente estás preparado, te va a ser más fácil enfrentarte a ello, ¿no? Y por eso también he querido hacer este vídeo para mostrar un poco la cara B de las cosas, que no todo es tan maravilloso, pero que también es bueno saberlo y es sano saber que las cosas no son tan guays como parecen las redes sociales, ¿no? También un poco contar la verdad de lo que te puedes encontrar allí. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y que te haya hecho mostrarte la cara B de Australia. Eh, y nada, te espero en el siguiente vídeo, que será dentro de muy poquito, con un montón de novedades, un montón de cosas que estoy deseando enseñarte. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.